Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25, esta hora imaginaria para comprender al mundo, una oportunidad antes del nuevo ciclo. Hemos reiterado muchas veces que a los aspectos relevantes y esenciales de la vida hay que dedicarles tiempo y tomarlos en tiempos largos. Hay un aspecto que es fundamental hoy en día, que está en boga de mucha política pública, de mucho discurso político, que yo sé de refilón, que tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global. Cuando yo era más joven estábamos con el tema de la capa de ozono y el hoyo de la capa de ozono, que no sé qué pasó, no sé si se arregló o cambiaron el discurso, no sé qué pasó con eso, pero parece que hoy día ya no es tan importante. Entonces lo que queremos plantear con nuestro invitado es informarnos, abrir las miradas, contrastar la información oficial con otra información que también tiene asideros científicos, pero que usualmente no conversa con la otra. Y en pro de nuestro compromiso por las mejores comprensiones, porque son ellas las que fundan las mejores decisiones, tenemos un invitado que nos va a permitir curiosear, ver las coherencias, las incoherencias, los fundamentos y los engaños, si es que los hubiera, con respecto a esta gran temática. Así que le damos la bienvenida a Douglas Pollock, ingeniero, y te has ido especializando en temas de cambio climático. Bienvenido al programa, Douglas. Sí, muchas gracias, encantado de estar acá, pues. Gracias por aceptar la invitación para conversar de este tema que mueve tanta política. Hasta en la misma propuesta de constitución también hay fundamentos y coherencias que nacen de esta creencia del calentamiento global. Yo no sé mucho del tema, no es una temática que yo haya indagado mucho. Sé los grandes titulares que pudiera saber cualquier persona que vea algo. Entonces quería partir pidiéndote que por favor nos des como la panorámica. ¿Qué es esto del calentamiento global, el cambio climático? ¿Qué es lo que se dice? Y por otro lado, ¿qué dicen también los que difieren de estas tesis? Bien, hablemos del calentamiento global, porque el cambio climático es un concepto totalmente redundante, ¿no es cierto? Cambio climático, ¿cuándo no ha cambiado el clima en la historia de la Tierra? Es una derivada o es el siguiente concepto para seguir manteniendo la alarma en el tiempo luego del calentamiento global. Pero todo se basa en el calentamiento global, que es producido en la era industrial por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono o CO2. También hay otros, como el óxido nitroso, en segundo lugar el metano, el óxido nitroso y tres más que no vale la pena siquiera mencionarlo porque esos son un cero a la izquierda. Esos tres. Pero principalmente el ataque ha sido en contra del CO2 y las emisiones humanas de CO2. ¿Y de dónde proviene eso? Principalmente de la quema de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas. ¿Y a qué ataca eso directamente? A la generación eléctrica mundial, al transporte y a todo tipo de industria basadas en la quema de combustibles fósiles. De arriba hacia abajo te podría mencionar algunas: la siderurgia, la minería, todo tipo de fundiciones, cristales, vidrios, cerámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son gravemente afectadas cuando tú les aumentas a través de regulaciones e impuestos el uso de fósiles. Entonces, necesariamente eso trae como consecuencia un daño enorme a la economía, que impulsa estas medidas que llaman de mitigación. Mitigación se entiende como reducción de la quema de combustibles fósiles, mientras que adaptación es que los países o las regiones tengan la capacidad de adaptarse al Armagedón que se nos viene, que es el aumento de la temperatura, con toda la serie de daños que le produciría al mundo, principalmente los cientos de millones de migrantes que van a ocurrir por el aumento de los niveles oceánicos, debido a los derretimientos de las capas de hielo y los glaciares, el aumento global que va a matar mucha gente por el calor, el aumento de la temperatura global, perdón, y las pestes, los mosquitos, la malaria, y mira, la lista es muy grande. La extinción de especies, el ícono de la extinción de especies para este efecto son los osos polares. Yo puedo ir uno por uno y decirte qué es lo que ha pasado realmente con eso. Y finalmente
la tragedia que va a implicar que por el calentamiento global vamos a tener más sequías, pero al mismo tiempo, por eso es tan fácil introducir el concepto aquí en Chile. Al mismo tiempo más inundaciones, vamos a tener más huracanes, tormentas tropicales, sifones, ciclones y tornados en todas partes del mundo, y van a matar millones y millones y millones de personas. Ese es el panorama que nos pintan, pero peor que eso, dicen que estamos ya, a partir del año 2018, estamos en una crisis climática. También usa el término emergencia climática. Este año el secretario general de Naciones Unidas inauguró o estrenó 2 conceptos nuevos que se llama Código Rojo Climático, y el último, en junio de este año en Austria, introdujo este nuevo término espantoso que es caos climático global. Entonces, como tú ves, a través del tiempo, desde enfriamiento global primero, 10 años después, estos mismos señores se dieron vuelta a la chaqueta y le pusieron calentamiento global, cambio climático, disrupción climática global, clima extremo, emergencia, crisis, código rojo y caos climático. Vamos 9 nombres para intentar describir el mismo fenómeno, que es un no problema. Porque hoy día la humanidad perdón, vive en un clima general mundial óptimo. De esos, te diría, no tan buenos como los de la Edad Media, que se le llamó el óptimo climático, pero sin embargo estamos saliendo de una mini era de hielo que nos permite vivir bastante bien. Porque de ahí vienen, y ahí se comparan las temperaturas con respecto a las actuales. Porque si las temperaturas de hoy día se estuvieran comparando con aquellas de la Edad Media, hoy día nos estaríamos muriendo de frío y todo el mundo estaría hablando de enfriamiento global. Bueno, esa es la secuencia, ¿ya? Y todo esto está derivado principalmente por la capacidad que tiene el CO2 de absorber en la parte infrarroja el calor que se devuelve al espacio. Lo absorbe y lo reemite de vuelta a la Tierra. Ese sería como el mecanismo que estaría a la base de sostener que estamos experimentando un aumento progresivo. Claro. Pero esa teoría parte con el pie izquierdo porque está llena de errores. Sí, mira, lo único que es cierto, este es un juego de la lógica, el concepto de argumento, que es un conjunto de premisas que pueden ser verdaderas o falsas, que conducen a conclusiones que pueden ser verdaderas o falsas. Dependiendo de la relación entre una y otra, tú llegas a argumentos que pueden ser válidos, no válidos o inválidos. Bueno, en realidad las premisas de Naciones Unidas son todas verdaderas. Te las voy a nombrar porque esto es muy interesante, muy entretenido, porque esto es un juego de la lógica que se enseña, no sé si en el colegio, pero se enseña por lo menos en álgebra 1 en ingeniería. O sea, cualquier persona que estudie ingeniería no puede decir que lo desconoce. Dice, el CO2 es un gas de efecto invernadero verdadero, cierto. En la era industrial se ha emitido CO2 por sobre lo que se venía emitiendo antes de forma natural, verdadero. Nadie lo puede dudar. Sí, pues si quemamos combustible fósil. Y tercero, ¿la Tierra se ha calentado en la era industrial? Sí, verdadero. Un poquitito, digamos, 1 grado Celsius. Con respecto a esa temperatura gélida de la mini era de hielo, sí, se ha calentado. 3 premisas verdaderas, 3 declaraciones ciertas, que conducen a la conclusión que dice, por lo tanto, el hombre es el responsable del calentamiento global de la era industrial. Mira que suena fácil tragarse ese anzuelo, ¿no es cierto? Pero resulta que con esto no hay causa-efecto, no hay una relación de causa-efecto. Esta conclusión es falsa, y es ahí donde la ciencia se mete y estudia y demuestra por qué es falso. Y te puedo nombrar, mira, no te puedo nombrar cientos o miles porque no hay tiempo, pero te puedo nombrar 2 que son muy simples para que la gente lo entienda, sin tener que entrar en las leyes de física, la ley de Henry, la ley de Stefan Boltzmann o las ecuaciones de Clausius-Clapeyron, que para eso necesitaría pizarra y la gente tendría que saber cálculo diferencial y derivadas parciales. Muy difícil, pero se puede explicar de forma muy simple. Y te lo voy a explicar de esta forma. Para la ciencia basta un contraejemplo para destruir una teoría completa. En el caso del cambio climático hay miles de contraejemplos que destruyen inmediatamente esta teoría torcida, falsa, fraudulenta, como llama el padre del Brexit,
Nigel Farage y tantos otros, como John, se me olvidó el apellido en este momento, John L. Casey, el fraude más grande perpetrado jamás en la historia de la humanidad. Son científicos doctores en física de renombre. Nigel Farage es político, el otro es científico. Entonces, lo primero que tú tienes que exigir es que siempre tiene que haber correlación. Si el CO2 es el causante del calentamiento global de la Tierra, tú inmediatamente, tu sentido común puede saltar y decir, bueno, sin la acción humana, ¿ha ocurrido alguna vez en el pasado que haya bajado la temperatura y el CO2 suba? Porque si yo te demuestro eso, esta teoría queda en el suelo. Bueno, te puedo poner muchos ejemplos, muchos. Te voy a poner dos, porque tengo muchos para atrás, o sea, tengo 600 millones de años para atrás. Te voy a mencionar unos 10.000 años nomás. Los últimos 10.000 años, sin la acción humana, como tú podrás comprender, porque nosotros estamos quemando combustibles fósiles desde hace 70 años nomás, para efectos prácticos después de la Segunda Guerra Mundial, con el gran desarrollo mundial de la industria. En los últimos 10.000 años, el CO2 ha venido subiendo, como es natural, porque se acabó la era de hielo, la era glacial pasada, y la temperatura viene bajando. Tú dices, pero perdón, ¿no debiera ser al revés? Entonces, ¿por qué solamente porque el hombre o la naturaleza distingue una molécula de CO2 tirada por un escape de gas o por una industria a que una que saca el océano o una hojita muerta en otoño? No, pues CO2 es una molécula de dos átomos de oxígeno y una de carbono. No distingue, no se le da lo mismo de donde venga y tiene la misma capacidad para absorber calor, que es muy baja por lo demás. Ahí tienes un contraejemplo. Entonces ya no se da la correlación. Pero ¿qué es lo que dicen estos señores? También con mucha razón. Dicen, momento, pero eso no desequilibra el balance de energía de la Tierra. ¿No es cierto? Entonces cuando tú le agregas demasiado CO2, ahí se produce un desbalance. Muy bien, entonces estudiemos la física atómica del CO2. Y ahí te das cuenta de varias cosas. Primero, el CO2 cuando tú aumentas, en un ambiente que no hay CO2, tú le agregas un poquitito de CO2 y la temperatura sube muy fuerte. Después tú duplicas el CO2, la temperatura baja menos, y menos, y menos, cada vez que tú vas duplicando. De 200 a 400, de 400 a 800, 800 a 1600, la temperatura en cada una de esas escalas sube 1 grado. Te estoy dando cifras reales, bastante reales, precisas, ¿ya? Hoy día estamos alrededor de 400. La temperatura desde la era preindustrial, que es la media entre 1850 y el año 1900, o sea, temperaturas gélidas, eso es bastante, cherry picking se llama, bastante malo el punto inicial que se toma. Nosotros deberíamos tomarlo contra la media de los últimos 10.000 años, por ejemplo. Y en comparación estamos muriendo de frío, pero eso no produce plata, no produce pánico. Entonces, tú dices, cada vez sube menos y menos. Eso se llama que el CO2 sigue una escala logarítmica en función de la temperatura. Entre más CO2 tú aumentas, menos sube la temperatura. Eso por un lado. En realidad hasta ahí no hay mucha discusión entre ambas partes. El problema viene con el concepto de feedback. Ellos dicen el CO2 el puntapié inicial para subir el CO2. Entonces al duplicarlo y al aumentar en 1 grado la temperatura de la Tierra, se derriten más los hielos, se refleja menos luz solar de vuelta al espacio, ¿no es cierto? Y empieza un loop. Vuelve a subir otro grado y se derriten más hielo y menos, y esa cuestión se embala. Eso se le llama feedback positivo. Pero a estos señores se le olvidó. Y lo otro, que es ya bastante más rebuscado, que dice que el CO2, por supuesto, hasta ahí también están ciertos, según la ley de Clausius-Clapeyron, que por cada grado Celsius que sube la temperatura, el vapor sube exponencialmente. Eso es cierto. Bueno, por lo menos en laboratorio es cierto. Y de alguna manera mágica se va a la alta troposfera, tipo 10.000, 12.000 metros de altura, y de alguna manera misteriosa reacciona con los fotones y con el CO2 y ha de venir a calentar el planeta para abajo. Bueno, pero resulta que ese vapor que se va para arriba, esos estudios de un gran científico australiano de apellido Paltridge,
demostró de que ese vapor que se va para arriba, el exceso que no se absorbe en las bandas de absorción, baja por su propio peso a alturas más bajas donde las bandas de absorción ya están saturadas y no se produce una gradiente de temperatura, una diferencia de temperatura. Entonces están los gráficos ahí, los gráficos satelitales y los gráficos de los modelos de Naciones Unidas que muestran una gran mancha roja en torno al Ecuador, que cubre casi todo el mundo, ya con un exceso de temperatura, y los datos satelitales muestran la misma imagen con un círculo, en vez de un círculo rojo, un círculo celeste. No hay tal cosa como calentamiento por efecto del CO2. Entonces el CO2 ha demostrado ser que tiene un feedback negativo. Es decir, que en vez de subir, porque ellos lo multiplican por 3,5 veces, ¿ya? O sea, la temperatura, en vez de subir 1 grado por el puro efecto del CO2, por el efecto del feedback, sube a 3,5, ahora lo tienen en 3,7 según el último informe de Naciones Unidas. 3,7 grados Celsius. Bueno, eso es un disparate. En el mejor de los casos lo podemos llamar una exageración enorme. Lo que realmente pasa es que las nubes, si bien es cierto las nubes retienen el calor en la superficie de la Tierra en la noche, en el verano enfrían, ¿no es cierto? Hoy día hace mucho frío porque tenemos nubecitas arriba en Santiago. Ayer no había nube y hacía, o antes de ayer hizo 27 grados de temperatura, no había nube. Estamos en el mismo clima, en la misma latitud, mes de agosto, ¿no es cierto? Mira tú la diferencia de las nubes. Bueno, resulta que cuando hay mayor calor y por la ley de Clausius-Clapeyron efectivamente hay más vapor de agua que tiene la mala costumbre de condensarse en nubes. Y el efecto radiativo neto de las nubes, noche, día y más nubes, hace que el planeta se enfríe. Entonces tú tienes un efecto de que sube la temperatura por CO2, pero las nubes hacen que baje. Esa es una. Y la otra, y con esto me gustaría terminar los ejemplos, porque cada uno de estos que te he dicho destruye absolutamente la teoría y no habría que gastar ni un centavo en medidas de mitigación y destruir gratis la economía de Occidente. Digo, sí, después te voy a explicar por qué digo Occidente, porque Oriente no está metido en este fraude. Entonces, la otra es que estudios que duran 21 años, estoy hablando del MIT, por el profesor Dick Lindzen, que tengo el privilegio de conocerlo, y un científico de origen malayo, Lindzen y Choi, de apellido Choi, llevaron a cabo un estudio que decían cómo aumenta o disminuye la radiación a medida que la temperatura en la Tierra sube. 11 modelos de Naciones Unidas para las cuales estamos pagando el pato la economía de Occidente dicen demostrar de que la radiación que escapa al espacio baja a medida que sube la temperatura de la Tierra, producto de lo que hace efecto invernadero. Los 11 modelos. Y el principal, y ponen ahí 6 variables distintas: el vapor del agua, el sol, las oscilaciones oceánicas y el CO2. ¿Ya? Baja la radiación de vuelta al espacio, por lo tanto se acumula en la Tierra y la Tierra se calienta. Y resulta que el estudio de Lindzen Choi demostró justamente lo contrario, sube y sube fuertemente. O sea, la Tierra, por cualquier motivo que se caliente, el mismo sistema Tierra se va a encargar de que ese desbalance o imbalance, que se dice en inglés, lo saque de vuelta al espacio en forma de calor, en forma de radiación infrarroja. Aumenta. Y eso lo demostró con mediciones. Al revés de Naciones Unidas, que todas sus pruebas son modelos de simulación computacional. Y por principio, tú no puedes predecir lo que va a suceder en el futuro con un sistema caótico o no determinístico o no lineal. En este caso se llaman sistemas caóticos. El clima, al igual que la economía, es un sistema caótico. Tú puedes predecir el comportamiento de la bolsa de comercio de aquí al año 2100 y decir a qué precio va a estar la acción de Endesa. Yo creo que ni siquiera pasado mañana, ¿no es cierto? Porque cualquier variación que pase, ya sea política, económica u otros países, lo va a impactar directamente. Ya. Esto es lo mismo. Déjame recapitular un poquitito para ir poniendo los acentos. En primera medida me gustó cuando tú presentaste un pensamiento científico, cuáles son las condiciones que se requieren para aceptar o rechazar algo. Eso yo creo que esa parte es fundamental acostumbrarnos a pensar así.
porque justamente lo que falta es pensar y desenmascarar eventuales falacias, porque usualmente, como tú mismo señalas, de premisas válidas se extraen conclusiones que son dudosas o poco demostrables o que, como tú mismo señalaste, no correlacionan. Esa primera, como digamos, ética científica, por decirlo de alguna forma, no permea lo social, sino que usualmente estamos mucho más expuestos a versiones oficiales que dan como verdad alguna tesis de alguna naturaleza, en este caso, a que el calentamiento global ya está causando un apocalipsis y que ya estamos casi en la zona roja sin retorno. Sin embargo, tú mismo ahora también das cuenta de que la base que usa Naciones Unidas para argumentar esto deja muchas dudas y en algunos puntos es completamente refutable porque no tiene asidero científico real, sino que hace pasar algo así como científico para que sea suficiente para gatillar políticas. Y tú te estás presentando una serie de contraargumentaciones científicas que demuestran que falsean esto, es decir, esto es falso. Y en ese punto estamos, ¿cierto? Además, también alcanzaste a deslizar que es el Occidente el que está en esta tesis, donde el Oriente no está reaccionando a todo esto, y también alcanzaste a señalar, y me gustaría entrar por ahí también, de que las economías sufren mucho cuando se van con esta agenda. ¿Nos puedes hablar un poco de los impactos económicos que pudieran traer? No sé si esto también es parte de la Agenda 2030 o no. Sí. Ya entramos un poco a lo especulativo, pero los países que entran en esta tesis y en estas coherencias político-económicas, ¿qué ha sido de ellas o qué serían las implicancias más esperables? Mira, el daño a la economía, partamos por ahí. Bueno, la medida que toma Naciones Unidas a través del Acuerdo de París, ¿no es cierto? Kioto quedó obsoleto por el Acuerdo de París. El Acuerdo de París toma a todo el mundo. Si bien todo el mundo lo firmó, finalmente firmaron los últimos 3 países que no lo iban a firmar, que eran Irán, Siria y Nicaragua. Pero al final terminaron firmando también. Pero ninguno cumple, ninguno. El daño económico tiene 2 bandas. Primero, los aportes de los países con dinero al Fondo Verde de Naciones Unidas. Desde ahí van a salir paneles solares, turbinas eólicas para los países más pobres. Eso para las medidas de adaptación. Bueno, toda esa plata que los países desarrollados casi no le han pagado a Naciones Unidas, excepto Estados Unidos bajo Obama y ahora bajo Biden. Donald Trump le cortó 100% de esto, los dejó secos, y en septiembre del año 2018 salió Guterres diciendo que estaban a punto de quebrar, o sea que ya pronto, a final de año, no iba a tener plata para pagarle sueldo a la gente. Y Trump le dijo, váyanse a pedir plata a otro lado, así tal cual. O sea, Trump le paró el carro en seco, al igual que lo hizo Bolsonaro el año 2018, cuando quisieron hacer la COP25 allá, y ahí llegó como gusano Chile pidiendo que se ofrecía amablemente ser sede aquí, y bueno, Guterres dijo a caballo regalado y con la emergencia, bueno, ya. Y que tampoco se pudo hacer aquí por la crisis, esta revuelta que destruyó Santiago, sí. Y se terminó haciendo en España. El asunto es que el daño económico, ese es el mínimo daño económico. Porque si bien es cierto que los países desarrollados tienen que aportar, en un principio eran 100.000 millones de dólares al año, ninguno, incluyendo Alemania, Francia, los que más se llenan la boca hablando del cambio climático, no han puesto un peso. Estados Unidos sí, y mucho. Y algunos otros países seguramente también. Chile no. Incluso la presidenta Bachelet dijo en su último gobierno, le preguntaron eso, ¿y Chile cuánto le pasa a Naciones Unidas al Green Climate Fund? Y la presidenta Bachelet dijo, al revés, dijo, nosotros no le estamos dando nada, sin embargo, ellos nos están dando plata a nosotros, porque los países emergentes, Naciones Unidas ve caso a caso cuál da y a cuál se le da, o a cuál no se le da nada.
Bueno, resulta que el caso de Chile recibió creo que 40 y tantos millones de dólares para poner algunas turbinas por aquí y por allá. Entonces llegó el señor Piñera y el señor Piñera dijo, no, Chile está aportando al Green Climate Fund. Dio vuelta a la cuestión. Y Chile empezó a pagarle a Naciones Unidas cuando Chile venía su economía en picada para abajo. Eso te da cuenta. Esa es una fuente, pero esa no es la principal. La principal es que cuando tú en una economía le subes el costo de la energía, a ese país le estás subiendo todo el resto. Todo el resto. Mira, este es un ejercicio que me encanta hacer. Tú puedes mirar alrededor de esta pieza, cualquier lado, durante todo el tiempo que tú quieras, 10 segundos. Y dime si eres capaz de descubrir una sola cosa, por mínima o pequeña que sea, que no sea derivado de combustibles fósiles. Una. Yo no soy apostador, así que no te voy a apostar nada, pero eres capaz, mira a tu alrededor. Dime, una sola. No existe. Mira, la civilización actual, nuestra civilización, depende, tanto como del oxígeno, de los combustibles fósiles. Así de simple. Quítanos los combustibles fósiles y gran parte de la humanidad se muere. Sería un genocidio, que es lo que están pretendiendo hacer, de órdenes que jamás la humanidad ha experimentado. Hacia allá vamos con este disparate del Net Zero Emissions o emisiones cero neto hacia el año 2050, que no se puede hacer, salvo que tú hagas esto que te acabo de decir. Ahí tal vez. Y los que queden, vámonos a vivir en la época de la Edad de Piedra o a la época de la Edad Media. ¿No es cierto? Vamos a los arcos y flechas, los carritos tirados por bueyes y caballos, ese tipo de cosas. Me gustaría no dejar pasar la oportunidad de señalar algo. El calentamiento global se viste de objetivos nobles y beneficiosos. Sin embargo, muy poca mirada a otras implicancias, como la que tú señalas, económica, a lo menos obligan desde la ética a sopesar el bienestar ofrecido con el daño esperable. Sí, claro. Y esa conversación, yo como ciudadano que recién me estoy informando, no la he escuchado. Solamente he escuchado la bondad de asociarnos como humanidad para el bien de todos por los nobles principios de la ONU, qué sé yo. Pero sin duda que a lo menos alerta de que una conversación que no plantea los principales efectos no parece una conversación honesta. Absolutamente de acuerdo contigo. Mira, diste en un punto clave, muy importante. Tal vez el más importante junto con la destrucción de la economía y sistemas capitalistas o democracia y qué sé yo. Lo que tú planteas es así, debates se han hecho, pero son todos torcidos. Existe, por ejemplo, el concepto de Estados Unidos que lo levantó Obama, que se llama el costo social del carbono. Y por supuesto el costo social del carbono es enormemente alto. ¿Qué es lo que mide el costo social del carbono? Es ¿cuál es el daño que le va a producir a la sociedad en el futuro la emisión de 1 tonelada de CO2 hoy día? Y le ponen una tasa de interés y calculan el costo social del carbono, que Obama lo tuvo algo así como en 45 o 50 dólares. Es un costo social enorme. Por lo tanto, hay que pagar impuestos para reducir ese costo social del carbono, o sea, evitar, reducir las emisiones para que ese costo social baje. Es un disparate. ¿Por qué? Porque no considera el beneficio del CO2, solamente coloca los perjuicios. ¿Y cuáles son los perjuicios? Los sacados de los modelos de Naciones Unidas con su tremenda exageración de aumento de la temperatura global. Y los deshielos, y los aumentos de los niveles oceánicos, y la pérdida de especies, y los daños a la agricultura, y la sequía, y qué sé yo. Bueno, y si tú mides, tratas de cuantificar todo eso, puede llegar a un disparate como ese número que te mencioné. Pero supongamos que ese análisis por un momento tenga sentido. ¿Por qué no poner los beneficios? El CO2 no tiene beneficio. Es decir, yo me pregunto, como una persona que estudió en el colegio por ahí por octavo básico, el CO2 es el alimento de las plantas. O sea, si yo saco el CO2, las plantas se mueren. ¿Y de qué se alimentan los seres vivos, los animales? De las plantas. El ser humano de los animales, pero los animales de las plantas. O sea, le saca el CO2, se mueren las plantas y se mueren los seres humanos.
es como de perogrullo, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera usan mucho sentido común. Bueno, efectivamente, las medidas de mitigación tienden a reducir el CO2. Y hoy día en la historia de la Tierra estamos en el nivel más bajo. Hemos tenido dos veces en el pasado niveles tan bajos, dos veces. En la historia pasada de la Tierra, niveles tan bajos de CO2. El último fue hace 290, 300 millones de años atrás. Era glacial, la Tierra era una bola blanca. Y hoy día estamos nuevamente en esos niveles. Estamos en 400. Tú bajas un poco el CO2, a los niveles preindustriales está en 280. Lo bajas un poco a 180 y la planta se empieza a morir. Está al borde de la muerte. Lo baja un poquitito más a 150 y la planta muere. La vegetación en la tierra se acaba. Por lo tanto, el reino animal también. Nosotros incluidos. Pero es lógico, pues nosotros que comemos animales, los animales dependen de las plantas. Y también comemos plantas directamente. El CO2 es el alimento de las plantas. Entonces tú subes el CO2, que lo hemos subido un poquitito, ya se le podría atribuir a la acción humana un máximo de un 25% del CO2 que hay hoy en la atmósfera, en un máximo, suponiendo que el planeta es una cosa muerta, el hombre ha incidido en un 25% de ese aumento, más o menos de 300 a 400 partes por millón. ¿Ya? Eso, pero en el peor de los casos. Y se dice el peor de los casos, ¿por qué? Porque nosotros no sabemos con exactitud el tiempo de residencia de CO2 en la atmósfera. Se supone, hoy día los cálculos más afinados dicen que la mitad del CO2 que emite el hombre en 3 años y medio, la biomasa y los océanos lo han absorbido. Cualquiera sea. También se sabe que a los 9 años el 100% de una molécula que emitió tu auto, a los 9 años fue absorbido por 100% y toda la humanidad, la industria, las generaciones, qué sé yo, en 9 años. Ahora, ¿trae eso un beneficio? Por supuesto que sí. Al ser el CO2 el alimento de las plantas, se reverdece todo. Pasan muchas cosas muy bonitas, y esto lo sabe cualquier agricultor. Primero que nada, las plantas crecen más robustas, más altas. Cada planta produce más frutos. Crecen más plantas por metro cuadrado. Y lo más lindo de todo, que cada una de las plantas con más fruto y más grande, más kilos por planta, o más kilos por metro cuadrado también, te pide menos agua que la situación famélica con menos CO2. Y eso es malo para la humanidad. Bueno, eso no está integrado en el costo social del carbono. Entonces tenemos que hacer un pequeño corte, pero si quieres puedes cerrar la idea. No, entonces este concepto del costo social del carbono no incluye esto, que haría que el costo social del carbono sería negativo. Es netamente beneficioso tener más CO2. Después te hablo de los beneficios de la temperatura versus el frío. Bueno, creo que lo importante es dar con una temática que está empujando políticas a nivel global. Constatar, yo no sabía que esto era mayoritariamente occidental y que los orientales estaban en otra. Es importante como ciudadanos buscar activamente información más allá de los medios oficiales y de los medios masivos. Hoy en día hay mucha información sobre muchas cosas. Es necesario que todos avancemos activamente a buscar información y no quedarnos solo con las informaciones oficiales, que usualmente es esperable que sean resorte de una determinada conveniencia o acuerdo previo. En este capítulo y en el programa instamos a la reflexión, instamos a la comprensión para tomar mejores decisiones. Quédese con nosotros y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home,
líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos a todos los que también se pueden dar cuenta que referir algún efecto positivo, alguna bondad del mundo, a algo deseable, algo per se bueno, no es suficiente razón para embarcarse en ninguna cosa. Lo que corresponde es que se develen los fundamentos de lo que se busca, los argumentos, los supuestos, y sean debatidos, es decir, lo contrario de tragados. Es decir, no porque me esté hablando del amor voy a afirmarle cualquier cosa o entregar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Necesito que usted me demuestre su argumentación, los supuestos que usted está considerando, los contrastemos, los debatamos, y solo si este debate informado, honesto, abierto, nos lleva a todos a concluir sintéticamente algo, pudiéramos considerarlo. Pero hasta que eso no se consume o no se consuma, tenemos que dudar y cuestionar lo que se nos quiere vender vestido de formas muy bellas e inspiradoras. Douglas, ¿por qué especulas tú que esta falta argumentativa de cimientos, de evidencia científica está proponiéndose como algo irrefutable? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el resto de la comunidad científica también al respecto? Para la ciencia, el tema del calentamiento global es un tema resuelto hace más de 30 años. Cuando salió Naciones Unidas con su primer informe sobre calentamiento global, que fue bastante suave dentro de todo, ¿ya? Pero ya el segundo no. El segundo empezó con la alarma, con la acción humana indiscutible, y de ahí no ha parado nunca más, cada vez aumentando el nivel de calamidad que se nos viene encima y nuestra responsabilidad y la aceleración de todas las variables climáticas, por supuesto. Todo se está acelerando. Lo que no te dice es que, por ejemplo, el calentamiento global se detuvo hace 8 años. La Tierra no se está calentando hace 8 años. ¿Y por qué había dejado de calentarse antes? Porque tuvimos el fenómeno del Super El Niño, que aquí en Chile le llamaron el Niño Godzilla del año 2015, y eso hace subir la temperatura enormemente. Acaba de explotar un tremendo volcán en la mitad del Pacífico, pero es un volcán submarino, y ese va a hacer que se caliente la Tierra. No va a hacer la emisión de CO2, porque emitió mucho vapor a la estratosfera, y ese puede quedar varios años allá, hasta que precipite. Y el vapor es es el gas de efecto invernadero que tiene la Tierra. Dicho sea de paso, sería muy bueno que los telespectadores sepan cuál es finalmente la potencia que tiene, o la capacidad que tiene el CO2 de calentar el planeta de forma catastrófica, como dice Naciones Unidas. Mira, y esto es muy bonito y muy simple.
La atmósfera tiene más o menos un 1,1% de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? El CO2, el metano, el óxido nitroso y después 3 más que son totalmente despreciables por lo pequeñísimos que son trazas, ¿no? Pero básicamente esos 3. El óxido nitroso es el N2O. Bien, está todo centrado en el CO2 porque es el más importante de todo. El metano no tiene ninguna incidencia, se mide en partes por billón y de hecho a partir del año 2000 se detuvo el crecimiento. ¿Por qué? Porque llegó al poder un señor Putin que empezó a sellar todas las fugas de gas natural que iban desde Siberia a Europa fundamentalmente. Y se detuvo. La tasa de crecimiento se ha mantenido constante desde entonces. Bien, dentro de esos gases de efecto invernadero, el CO2 representa más o menos el 3,6%, eso, digamos el 4%, para ser bien generosos con el CO2. Otro 1% lo representa esos otros 5 gases de efecto invernadero, entre los que te dije el óxido nitroso y el metano y otros 3 más, 1%. Tú inmediatamente me dirás, bueno, ¿y por qué no nos enfrentamos y hacemos algo por ese 95% restante? ¿Y cuál es ese 95% restante? Y eso sí lo sabes tú, y lo sabe la señora Juanita, y lo sabe la señora que está en el kiosco de la esquina. Dilo tú. ¿Cuál es? Todos los días estamos metidos en ese gas. ¿El smog? No. ¿El aire? Está cerca, pero no. El smog es contaminante. El vapor de agua. Así que paguemos impuestos entonces cada vez que prendemos la tetera y sale vapor de agua por ahí. O los futuros autos con batería de hidrógeno, que sacan vapor de agua en vez de gases de efecto invernadero. El vapor de agua, el 95%. Ese es. Ahora, de ese 3,6%, 4%, digamos, ¿ya? A lo más, pero siendo nuevamente muy generoso, a lo más tú le puedes atribuir al hombre uno de ese 4%, que es el aumento desde 1950 hasta hoy día. ¿Ok? Entonces, dentro de todos los gases de efecto invernadero, que prácticamente no tienen capacidad de calentar la Tierra, nunca lo ha sido ni en los últimos 70 años, ni en los últimos 600 millones de años, el hombre representaría en el peor de los casos el 1%. Quería hacerte una pregunta. Asumiendo que lo que tú nos cuentas pone en entredicho la tesis del calentamiento global, me gustaría indagar qué es lo que quieren fundar o fundamentar a raíz de eso. Es decir, qué es lo que están pidiendo que se haga porque está pasando esto, que por lo que tú señalas no tiene un asidero tan atendible o tan irrefutable, sino que tiene bastantes cosas refutables, obviamente, pero uno diría ya, pero pareciera ser que no es solo eso, porque no es como que haga esto, sino que pareciera ser que a propósito de esto quieren que hagamos algunas cosas. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que quieren hacer o qué están fundamentando? Dado que tú te convences de esta falacia, una vez que tú estás convencido, entonces van a venir a pedir tu billetera y tú vas a tener que pagar impuestos, perder tu libertad, por supuesto, en un montón de cosas a través de regulaciones draconianas, y te van a pedir tu billetera para las medidas de mitigación y adaptación, que según el Acuerdo de París debiera irse la mitad a mitigación y la mitad a adaptación. Esa fue una mentira directa a la humanidad, porque más del 90% se ha ido a mitigación al atacar a la quema de combustibles fósiles, y solamente 5% se ha ido a poner un molinito de viento por aquí en África, otro molinito por allá por Chile, porque la señora Bachelet lo pidió, porque ha hecho mucho mérito ella. Estoy hablando del año 2017. Entonces, eso es lo que piden. El fondo va más allá, y esto ya lo han dicho y cada vez lo dicen casi sin vergüenza. Lo que buscan es el gobierno global presidido por Naciones Unidas. Ya lo dijeron en el artículos 36 y 38 del anexo 1 del borrador final del Acuerdo Copenhague del año 2009. Lo dijeron. En el R4, página por medio, sale el concepto Global Governance, Global Government. El informe cuarto, recién acaba de salir el sexto.
el cuarto. El quinto es del año 2013 y el cuarto es del año 2007. Ahí lo dicen, son 1000 páginas y tú te encuentras con otras. Entonces eso es lo que buscan. Es un poco alarmante eso del globalismo. Nosotros hemos tenido varias líneas de reflexiones al respecto. Y pareciera ser que esto también tiene que ver con la Agenda 2030, sí, claro. Y también tiene que también está íntimamente ligada con la propuesta de constitución que estamos recibido el trabajo constituyente. Como ciudadano me alerta, me preocupa, porque si bien no puedo concluir, porque tú me estás presentando contraargumentaciones, a lo menos doy cuenta de que la conversación parece no estar zanjada aún, como para firmar cosas tan vinculantes sin tener un asidero científico irrefutable. Pareciera ser, o lo que yo sospecharía, no lo puedo concluir, pareciera ser una instrumentalización científica con fines políticos. ¿Hay algo de eso por ahí? Absolutamente, eso es. Sí, por eso el término que usaste en la pausa, creo que lo usaste en la pausa, esto del cambio climático es un caballo de Troya. En realidad ellos saben de que esto es un fraude, lo saben ellos mismos, los que lo promueven. ¿Y por qué se sabe que es así? Porque muchos científicos que al principio trabajaban en Naciones Unidas o fueron echados por discutir, como lo hago yo, fueron expulsados o bien renunciaron. Yo conozco 2 de ellos de NASA, 2 grandes científicos, los conozco personalmente. Uno es John Christie y su subalterno directo, que es Roy Spencer. Ellos dirigen en la Universidad de Alabama, en Huntsville, dirigen la mejor base de datos satelitales de temperatura global a la fecha, desde el año 79. Bueno, estos hombres renunciaron a la NASA, porque ahí se dieron vueltas de cómo manipulaban los datos para ser presentados al gobierno y al público. Y ellos pararon el dedo y alegaron y dijeron, señores, si quieren mantener la pega, quédense callados. Entonces estos gallos dijeron, bueno, vamos a esperar a que se vaya Clinton, y si llega un presidente republicano, esto debiera acabarse. Pero vieron que el señor Bush el año 2001 no hizo nada, la corrupción siguió igual, y en las otras agencias también, me refiero a NOAA, GIS, EPA, etcétera, y NASA. Son todas agencias gubernamentales. Siguió la corruptela y estos hombres renunciaron. Y hasta el día de hoy están en la Universidad de Alabama en Huntsville. Y es pública, cualquiera la puede ver y ver toda la base de datos desde diciembre del año 78 hasta hoy día, mes a mes, al igual que el IPC, primer día de cada mes. Temperatura global. Esa es la mejor medición que tenemos de una medición y de una variable que no tiene ningún sentido de hablar de temperatura global. Pero sí sirve para decir, bueno, estamos más calientes, estamos más fríos que la era preindustrial. Estamos más calientes, ¿en cuánto? Más o menos 1 grado, 1,1 grado. Bueno, ¿y eso es malo o bueno? Y esa es la otra. Porque resulta que no hay ni un científico en el planeta que jamás haya dicho, y menos probado, cuál es la temperatura óptima de la Tierra. ¿Estamos en la temperatura óptima hoy día o estamos muy pasados y nos estamos asando calor? ¿Quién lo puede decir? Nosotros solamente podemos medir con el pasado y las cosas que pasaron en el pasado con temperaturas inferiores o superiores. Y esta es la parte más importante, que es la forma más simple de decir, señor, usted me está engañando, pero con todo lo que tiene. Mira, en los últimos 10.000 años, el 95% del tiempo, la temperatura terrestre ha sido superior y muy superior a la actual. 95% del tiempo. El 5% del tiempo restante ha sido más frío, como media, comparado con hoy día. Bueno, tú me puedes preguntar inmediatamente después, ¿qué fue mejor para la humanidad, el frío o el calor? El calor. Y el frío, te voy a mencionar 2 ejemplos nomás, y con esto, por favor, párame, porque siempre me gusta, sigo y me cuesta poner el freno. Dios nos pide confesado si alguna vez volvemos a la mini era de hielo que duró 500 años, desde la Edad Media, 1350 más o menos, hasta 1850, que se dio por terminado oficialmente. Ahí la gente moría por millones de hambruna y de frío.
hay libros, hay testigos, testimonios, escrituras, que se ve que las mujeres en Francia, en Alemania, en los inviernos, cuando tenían su guaguita, ellos estaban bajo hambruna, pescaban la guagua y la dejaban en los bosques para que se lo comieran los lobos. Con eso evitaban que los lobos los atacaran a ellos un poco y evitaban tener que alimentar a alguien más porque no había comida. De ese nivel estábamos hablando. O sea, la vida en esas condiciones hoy día, la civilización actual no podría vivir, sería infactible. Ahora, vamos un poco más atrás. En la Edad Media también, el periodo de calentamiento global que duró unos 400 años, más o menos entre 950 y 1350, se le llamó el óptimo climático, fíjate. En esa época se construyeron los castillos y las catedrales más grandes y más bonitas que existen hasta el día de hoy, entre ellas la Catedral de Notre Dame. Fue una época en que Europa floreció más que nunca en su historia. Fue la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia. Tenían ganado, tenían pastizales, tenían viñedos, hacían vino y estuvieron por más de 100 años. Después, como los vikingos parece que son medios testarudos y no se quisieron mezclar con los nativos de ahí, que ellos sí sabían pasar los inviernos crudos y sobrevino el enfriamiento global, estos gallos dijeron nos vamos a acostumbrar con nuestras técnicas y se quedaron ahí y sucumbieron, ya, porque no se adaptaron nunca con los nativos de ahí que sabían manejar ese tipo de clima. Pero colonizaron y hasta el día de hoy están las ruinas. Bajo el permafrost están las tumbas. ¿Fija? Anda a colonizar hoy día Groenlandia como lo hicieron en esa época. No, es imposible. Groenlandia del sur está colonizado, pero con tecnologías de hoy día. ¿Entiendes? Bueno, eso se le llamó el óptimo climático. Y hoy día venimos recién saliendo de una mini era de hielo que duró 500 años. O sea, en escala geológica, 1850 es un segundo atrás que se acabó. Y ha subido un poquitito la temperatura. Y lo otro que es muy interesante. Entre 1850 y 1950 la acción humana en términos de emisión de CO2 ha sido nula. El gran disparo vino después por el gran desarrollo industrial post Segunda Guerra Mundial. Y si tú ves los niveles del mar y la deglaciación de placas de campos de hielos y de glaciares en el mundo, ha ido subiendo el mar y se ha ido derritiendo los hielos, con una cierta pendiente, ¿de acuerdo? Pero pasado 1950 hasta el 2020 no hay ningún quiebre. Sigue, ¿no? Porque tú dirías, el hombre empezó a emitir CO2, entonces esta pendiente debería inclinarse, ¿no es cierto? No, sigue perfectamente lineal, no hay ni un quiebre, nada, ni con los niveles del mar, ni con los derretimientos de los hielos. Groenlandia y Antártica, que son los únicos que interesan, ¿no es cierto? Ahí tiene el 99% de los hielos del mundo. Nada. Los hielos de la Antártica están creciendo. Douglas, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría ver la trazabilidad entre propuesta de Constitución, Agenda 2030 y conveniencia país. ¿En qué sentido? No. Lo que está contenido yo entiendo porque hemos tenido otros invitados que nos han comentado que la Agenda 2030 está bastante filtrada y entrelazada con la propuesta de Constitución. Otros invitados y tú también ven que en la Agenda 2030 vienen cosas que son a lo menos cuestionables, muchas de ellas refutables y muchas de ellas increíbles. Entonces uno diría, bueno, uno como chileno, ¿qué alerta debiera tener si uno ve que esta cosa que se ve media fraudulenta o dudosa a lo menos, que está filtrado en esta propuesta de Constitución? Uno podría especular que esta Constitución entonces también está llevándonos a algo que no va a ser bueno para nosotros, o es neutro, o es positivo. No, va. Dentro de todo lo demás, en los artículos relativos al medio ambiente, va absolutamente de la mano con estos acuerdos de Escazú, que se firmó recién. Fue lo primero que hizo Boric entrando al gobierno este año, y hizo una especie de conferencia que le llamó la COP1, emulando o imitando a las COP de Naciones Unidas, y del Acuerdo de París, y seguir reduciendo las emisiones de CO2, aumentar los impuestos. Bueno, eso ya lo vienen diciendo los ministros de Bachelet durante el gobierno de Piñera, y actualmente también. Me refiero a Marcelo Mena, el exministro de
¿De Bachelet? medio ambiente, sí, de medio ambiente. Él pertenece a la Comisión del Hidrógeno Verde que creó Piñera, y en ellos están Ricardo Lagos, está, bueno, todos los jerarcas del gobierno de Bachelet. Piñera los puso a dirigir esta Comisión de Hidrógeno Verde. Y él dice, hoy día estamos pagando $50 por tonelada de CO2, debería ser cero, ¿ya? O debería ser negativo, si echarle CO2 hace bien. Y él propone subirlo a 500. Bueno, seguramente ese tipo de idea lo va a recoger, pero para eso no necesita una constitución nueva. Necesita asustar un poco a la gente para que toda la gente diga, ya, paguemos $500 por tonelada de CO2. Entonces ahí vas a ver tú más fuga industrial, que es lo mismo que ocurrió en Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque cuando tú subes el precio de la energía, todo sube, pierde inmediatamente competitividad. Y esas industrias, ¿qué es lo que hacen? Quiebran aquí, dejan cientos de miles de cesantes y se van con cama y petaca y se instalan, o bien se transforman en importadores de China. Allá se instalan, o en México, o en Vietnam. Lo reciben con los brazos abiertos. ¿Y qué es lo que logra al final? Un outsourcing de emisiones. Deja de emitir aquí y sigue emitiendo allá, pero por el doble. Porque los estándares medioambientales de China son mucho peores que los nuestros. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el desastre. Yo te puedo mencionar innumerables industrias que ya se han ido de Chile. 2 minutitos, 1 minuto y medio, entonces quería un cierre final para todo lo que nos has contado. Es preocupante, a lo menos yo como ciudadano digo, yo creo que antes de firmar alguna cosa debiéramos tener este tipo de debates y informarnos bien, porque está muy instalada la tesis, pero me parece que no ha habido, igual que muchas otras cosas, como la vacunación también adolece de lo mismo, todo muy bonito, pero ¿qué pasa con la otra parte? Pues, y yo creo que como ciudadanos tenemos el derecho de exigir al gobierno que nos transparente las discusiones, las tesis y las antítesis, y no solamente con el chocolate y el caballo de Troya vestido de los más lindos ropajes. Antes de firmarnos una cuestión que quizás nos va a condenar, vaya a saber uno. Yo no puedo concluirlo porque estoy recién informándome, pero quedo tremendamente alertado y digo, a ver, démosle una vueltecita antes de firmar qué estamos firmando, porque parece que nos está faltando, a lo menos es evidente que falta la mitad de la conversación, a lo menos, y es evidente. Entonces, 30 segunditos, cerrar. Bueno, con respecto a la Constitución, yo le hablaría a la gente que piensa votar por el apruebo, porque está muy interesado en la parte del medio ambiente. Si es por eso, voto inmediatamente rechazo. Porque con las medidas que tomaría el gobierno, va a seguir destruyendo el medio ambiente. El medio ambiente lo protege la gente, la libertad. No hay nadie en el mundo que esté en contra del medio ambiente. Y el cuidado del medio ambiente en la historia de la industrialización del planeta ha sido llevado siempre a cabo por la industria, por el sector privado, jamás por los gobiernos, menos totalitarios. Ve tú que en la época de la Segunda Guerra Mundial, se nos acabó el tiempo. Los países más contaminantes eran Rusia, Unión Soviética y Alemania. Y hoy día, ¿cuál es? China. Muchísimas gracias, tremenda conversación. No tengo más tiempo para hacer algo, para cerrar un poquitito, pero muy interesante, alarmante. Nos falta conversar, no nos embarquemos en cualquier cosa que se vea bonito o te lo vendan bonito. Aquí falta conversación ciudadana, falta información y como ciudadanos exijamos el derecho de informarnos bien y no que nos engatusen. Buenas noches a todos, síganos en YouTube La Hora 25 Chile. Muchas gracias, Douglas, por venir.